y nos va a estar escuchando. Buenísimo. Con Coti nos conocimos en la UBA estudiando licenciatura en Relaciones del Trabajo, y de ahí somos amigas y ahora socias también ya hace muchos años. Así que bueno, y así fuimos armando el equipo y lo que tenemos hoy, así que bueno, cuando ustedes quieran, después ya hacemos una intro, les cuento más de Sí, Lu, sí, que es acá buenísimo. la culta, la que es como la doctora, ¿no? del conocimiento. Y arrancamos con todo lo que es la presentación, que ahora yo les voy a compartir mi pantalla, y también si quieren ir dejando a los chicos por ahí qué expectativas tienen de estas charlas, que quizás ya estuvieron participando, porque varios colegas están, digamos, haciendo este tipo de iniciativas que nosotros nos pareció bueno sumarnos. Así que si alguno quiere dejar también como eso, después lo podemos ver al final o con las preguntas y demás. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Bueno, entonces démosle comienzo a la charla, que ya son y 6, y la realidad es que hay un montón de contenido muy copado que prepararon. Antes que nada, darles las gracias, presentárseles a todo el equipo de Henry, a Caro y a Lu, de Simple HR, que es una consultora que se dedica a recruiting de IT. Ellas nos van a contar muchísimo más. Pero bueno, darles las gracias por estar en este espacio con nosotros y por venir a compartirnos todo el conocimiento que ustedes fueron adquiriendo a lo largo de los años. La verdad que me encantó cómo fue la dinámica en la preparación de la charla y creo que va a estar muy buena. Así que bueno, les paso el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, de nuevo buenas tardes a todos los que están del otro lado. Esto es todo como nuevo también para nosotras de poder tener estos espacios. Les agradecemos a Henry que nos permitan compartir un poco por ahí de nuestras prácticas o de lo que venimos haciendo como agencia. La iniciativa surgió porque nosotros, bueno, trabajamos como agencia de recruiting para Nubi en su momento. Así que de ahí es como que los conocemos, y empezamos a hablar con Tommy, que estuvimos un poco viendo de esta posibilidad de ofrecer esta clase, esta charla en realidad, de contar un poco, que ahora les vamos a compartir mi pantalla, que la vean, a ver, acá, tengo que poner ahí, perdón, Exacto, bueno, creo que la primera vez hablamos hace, no sé, un par de meses ya, y fue una casualidad porque, aparte de haber trabajado con Nubi, el emprendimiento que deben saber ya, que fundó Martín, con Luz, creo que Leo también estuvo en ese equipo. Bueno, yo había trabajado con Luz en el 2010 más o menos, así es que hace más verdad, de eso 10 también, años. que se Hace más de 10 conocen. años, sí, hace 10 años y 15 kilos míos que nos conocíamos, así que nada, estuvo buenísima esa causalidad y bueno, nada, acá estamos. Totalmente. Así que ansioso por escucharlo. Buenísimo. Así que bueno, como les decía, en Simple somos varios en el equipo. Hoy por hoy vamos a estar haciendo esta charla con Lucía. Lu es antropóloga, se sumó con nosotros, como les contaba, por ahí sí están sumándose ahora, desde hace ya unos 3 años que estamos trabajando. Antes igual había estado unos meses con nosotras, así que tiene mucha también experiencia en lo que es el mercado, puntualmente también con las tecnologías que trabajan en Henry. Hoy está haciendo una maestría de estudios de género también, así que después si alguno tiene preguntas y demás, le puede escribir o consultar a ella. Así que bueno, la idea de hoy es, como decíamos, poder brindarles por ahí más de detalle del mercado, siendo que nosotras somos, de alguna manera, conectamos empresas con personas que están, digamos, en esta búsqueda, y puntualmente con esta del primer empleo en tecnología, porque quizás los que están hoy participando de los cursos que ofrece Henry ya trabajaron quizás de otras cosas y es la primera vez que van a salir a buscar en lo que es el mercado IT. Entonces, bueno, nos pareció bueno esto de sumarnos a la iniciativa de que varios en el mercado ya están por ahí haciendo, por ahí ya participaron de alguna charla. Esto es por ahí para alguien que nunca participó también, entonces va a haber bastante contenido que por ahí también ya lo vieron en otro lado.
Hay contenido que entiendo que Henry también lo ven, entonces la idea es también reforzar algunas cosas desde el CV hasta, bueno, las instancias con los clientes. Acá ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Yo para saber si estamos todo ok y puedo avanzar. Sí, Caro. Bien, perfecto. Así que bueno, por otro lado, esto es un poco lo que vamos a ver en general. También nosotros estamos trabajando con nuestros clientes de poder animar e incentivar a que, digamos, más allá de la pandemia, y esto que nos está pasando a nivel global, de que obviamente trabajar todos remotos también generó un montón de cambios en todas las empresas, no dejen de animarse y proponer esta iniciativa de seguir contratando perfiles juniors, de armar una estrategia para poder entrenarlos, sumarlos a los equipos, que haya alguien que sea como líder, referente, coach, como le quieran llamar, y que permitan, digamos, que las personas puedan seguir con todo esto, porque obviamente también el cliente o las empresas también están pasando por esta transformación, muchas le hicieron de golpe. Entonces, bueno, si quizás todo antes se daba físicamente en el espacio de la oficina, bueno, también adaptar todo lo que es la parte de recruiting y de estos perfiles puntuales a la situación actual. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a ver hoy, en líneas generales. Vamos a arrancar por todo lo que es el armado de CV, perdón que me pasé todo el Spoileaste. pero bueno, la idea es esto, ¿no? De generar un impacto positivo para todos. Lu ahora va a arrancar con todo lo que es la parte de todo lo que es el CV, que es nuestra presentación, o sea, piénsenlo de esa manera. El cliente a veces filtra mucho por eso, entonces es como, bueno, si yo, ¿qué contenido tengo para contar? Está bueno que sea claro, ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? Así que bueno, la dejo a ella para que arranque. Sé que tenemos 1 hora más o menos, así que vamos a tratar de ver todo en detalle lo más que se pueda en este tiempo. Totalmente, sí. Hola, ¿cómo andan? Aparte yo sé que en Henry le dan como, hacen bastante énfasis en el armado del CV, así que esto es más que nada como cuestiones más generales o tips más generales para poder darles a ustedes y eso, como decía Caro, el CV es tu presentación, así que más allá del contenido, también el formato tiene que ser claro y demás, entonces marcar algunas cosas que desde nuestro lado, leyendo tantos CVs por día, creo que es importante. Así que es, de todas maneras, cualquier duda, creo que después va a haber algún espacio para responder y demás, pero esto es como más o menos en lineamientos generales, ¿no? En principio también aclarar que con el ojo que nosotras digo, porque la mayoría somos mujeres, pero que los recruiters vemos el CV, es en función siempre de una búsqueda, ¿no? Que está predeterminada. Entonces, siempre entender eso, ¿no? Como que nuestra mirada viene a partir de también una búsqueda que ya, o de requisitos que ya están preestablecidos. Fundamental, creemos que en un primer momento es desde ya lo que son los datos personales, nombre, apellido, mail, el mail tratar de que sea lo más serio posibles. A veces tenemos como esos mails heredados, medios raros, así que nada, nombre, apellido, buscarle la vuelta con algún número, tratar de tener ese mail más profesional, digamos, para lo que es el envío del CV. El lugar de residencia, esto puede ser, bueno, no sé, me imagino debe haber gente quizás también del interior, pero si también viven en ciudades como Buenos Aires o en grandes ciudades, poner el barrio, eso también me parece que es importante. Así que son cuestiones que está bueno tener en cuenta, porque también, como decía Caro, más allá de que hoy por hoy estamos todos trabajando remoto, no sabemos qué va a pasar después, y hay muchas empresas que la realidad es que les convence mucho más un esquema mixto, entonces está bueno entender dónde está viviendo esa persona para ver si realmente la búsqueda que nosotros tenemos coincide con su ubicación, ¿no? La edad, Lu, mira, sí. perdón, ¿Qué? acá A preguntan, ver, por ejemplo, qué es el yo quill. estoy con el cel, no veo, a ver, No, yo te ayudo, te decime, tiro, que me dale, parece que está bueno verlo ahora también, que estás como Claro, dale. porque tenemos personas tenemos Henrys de Chile, de Uruguay, de Ah, Colombia, perfecto, con lo perfecto. cual el quill, aprovecho ya que las interrumpí, les cuento, el quill es lo que en Chile es el root, lo que Ujú. en Uruguay no sé bien cómo se llama, tampoco en Colombia, pero es el número como de identificación
si quieren que vas a usar generalmente para cualquier trámite. Exactamente. Es como el número de alta que tenés vos, o el número, digamos, de empleado que tenés vos para cualquier trabajo que tengas. Con el Quill nosotros, es eso, es para darte de alta en un montón de lugares, se necesita el Quill. Hay número de cédula en Colombia, claro. Eso también es re importante porque hay muchos chicos que vienen, que esto lo aclaramos más que nada para los chicos que vienen del extranjero, porque más allá de que acá hagas también les cuento por si quieren venirse eventualmente, por más que tengas el DNI y todo, el Quill es muy importante, más allá de tener el documento, el número de documento, el Quill es muy importante para lo laboral específicamente. Entonces, siempre el DNI va acompañado con este número de Quill, que sirve para eso, para poder darte de alta como empleado en cualquier empresa. Así que eso lo aclaramos porque también nos ha pasado de chicos que recién estaban llegando, hicieron todo el proceso y al momento de ingresar nos dimos, claro, tenían todo en regla, pero no tenían el Quill. Entonces al momento de ingresar fue también un trámite más que se tuvo que sumar para hacer, ¿sí? Y con respecto a, les estaba contando, con respecto a la edad, sabemos que también es una cuestión algo polémica. Desde nuestro lugar tratamos desde ya de no hacer filtro por una cuestión etaria, pero bueno, a veces tiene que ver con la composición del equipo, con las demandas de la empresa, entonces es importante también poner la edad, ¿no? Porque eventualmente en algún momento se va a conversar también a lo largo del proceso, así que... y otro tema polémico que creo que en Harry también lo estuvieron conversando es el tema de la foto, ¿sí? La foto tiene que ser lo más tranquila posible, fondo liso, si querés al aire libre, que se te vea bien la cara. La foto es opcional, ¿no? Desde ya si quieren poner foto o no, es algo que queda... Claro, que depende de nosotros ustedes. vemos como más en detalle el LinkedIn, que es necesario obviamente poner una foto, y en ese Total. contexto como que damos algunos guidelines sobre cómo tiene que ser la foto, esto que vos decís, que tengas un fondo liso, que el cuerpo o tu silueta ocupe el 60% de la imagen, que aparezca sonriendo, que esté prolijo, que sea profesional, que no recortes, que no use la foto del casamiento de tu hermano, porque fue el único día que te pusiste un traje, primero porque a nadie le importa que uses un traje o no, hoy en Totalmente. día, o sea, ponerte una remera, y segundo porque se nota que no te sacas la foto, entonces tratá de verte profesional, principalmente eso, y obviamente estar solo en la foto, y mostrarte como alguien agradable, ¿no? Después, los parámetros estéticos, obviamente es totalmente subjetivo, no tiene ningún sentido, no hay fotos No lindas, pasa por fotos ahí. feas, no pasa por ahí totalmente. No pasa por ahí. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que vemos cuando charlamos sobre el LinkedIn. Y está perfecto, sí, totalmente, porque aparte es un poco esto de si querés poner foto o no querés poner foto, desde ya queda a tu criterio, pero está bueno también porque a veces es como un sello, ¿no? Como que estás mostrando un poco de vos, lo personalizás un poco más al CV, entonces, por eso, pero también me sumo a toda la lista de tips que dio Tommy, foto en baño tampoco, o sea, ese tipo de fotos tratar, torso desnudo tampoco, para los varones que a veces están en la playa y lo más tranquila posible, totalmente. Así que Simple, ese es simple. simple. Ese es un poco lo que nosotros recomendamos en una primera instancia, como el primer apartado del CV. Y después sí, recomendamos también hacer como una breve reseña personal de ustedes, de cómo fue su trayectoria. Muchas veces quizás vienen de otro campo que no es IT o que no es sistemas o que no es tecnología, entonces si quieren contar cómo fue, pero súper breve, o si quieren contar algo de ustedes, alguna cualidad, o sus expectativas, eso lo recomiendo, bien formato como aparece en LinkedIn, como ese formato, y contar brevemente quiénes son, ¿no? Lu, te Que hago es una algo... pregunta, perdón que Sí, te interrumpa. Todo no, lo que nos decime. estás contando ahora, ¿en cuánto Sí. tiempo solés leerlo? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Yo? Primero, dos preguntas tengo. La primera es, ¿en dónde te das cuenta que vas a seguir leyendo? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo le dedicas en promedio o cuántos currículums te llegan por búsqueda, ponele? Como para tener una idea. Vos sabés que eso no lo tengo contabilizado. El otro día estaba hablando con una chica que lo que desarrollaban eran CVs videos.
y ella me decía que no había tenido mucho éxito porque es verdad, nosotros cuando leemos el CV, lo leemos en un tiempo mucho más corto de lo que puede llegar a ser un video. Y ahí me quedé pensando sí, en cuánto tiempo. La realidad es que primero es pantallazo general del CV y sí, no sé si llega un minuto en realidad la lectura así en general. Después vas puntualizando algunas cosas, vas detectando Bueno, algunas palabras. por eso te hago como el paréntesis, porque una de las cosas que hablamos cuando hablamos sobre LinkedIn con los chicos es que hay un pareto en el perfil de uno, y es que el 80% del tiempo que un recruiter va a tener tu CV en la mano se lo va a dedicar al 20% del texto o de lo que vos pusiste ahí. Entonces, Ok. generalmente en la reseña es en donde le tenés que poner el gancho al hígado para que siga leyendo. Exacto. Por eso Entonces, lo pongo tenés que desde un ser primer momento. totalmente, Sí. por eso, y me parece espectacular, quiero como apuntalar eso, Ujú. porque ahí tenés que elegir las palabras correctas, tenés que Exacto. definirte, tenés que darle el marco referencial para que siga leyendo todo el resto. Si en la reseña le pusiste un choclo de 5 párrafos, primero no lo va a leer, y segundo vas a tener muchas menos chances de que llegue a leer lo relevante para el puesto que ella o que él tiene en Totalmente, mente en ese momento. Entonces, ahí, totalmente. gancho al hígado, full stack developer, estas tecnologías, eso tiene que decir, y si querés después le agregás algún color que tenga que ver con tu autenticidad, con tu background, con lo que sea, Totalmente. pero en el caso de Henry, para llevarlo a lo concreto de esta audiencia, ahí tenés que decirle que sos un full stack developer, que conoces React, que conoces Node, que conoces JavaScript. Después le puedes Ujú. agregar que aparte sos ingeniero, que aparte sos estudiante de, o antes hiciste tal otra cosa, pero eso tiene que estar sí o sí y tiene que ser conciso. Perdón, Totalmente, Lu. eso. No, no, y eso, insistir en eso, en la brevedad, ¿no? Como esto que vos decís, elegir, y por ahí en el chat estaba viendo, elegir bien las palabras que vas a usar, y eso, y que sea un párrafo que hable de vos y de lo que venís haciendo. Así que eso me parece que es importante. Y después en la experiencia también hacer mucho hincapié en el orden de la experiencia. La experiencia tiene que ser de la que tenés actualmente, la experiencia detallando ya después la empresa donde estás, tu posición, es de donde vos estás actualmente hacia atrás. Porque si no, eso también, como sigue en esto que decía Tommy, en la continuidad de la lectura, entonces haces un quiebre de tiempo. Entonces es mejor poner donde estás trabajando actualmente, la empresa, el rol, y después las responsabilidades, que sean bullets, sencillos, también que diga las tecnologías, si estás, en el caso de que estés trabajando, ¿no? Dentro del área de IT, ¿no? Eh, Usar verbos en infinitivo o poder usar la primera persona, ¿sí? No hablar de uno en tercera persona, como No. Lucía hace recruiting, no, recruto, perfiles de IT, eso como me parece que también es importante y que hace a la lectura, que la lectura sea mucho más llevadera. Y en el caso de, no, eso, ahora voy, y en el caso de tener cero experiencia, en el campo de IT, pero si vos tenés experiencia en otras en otras áreas, sumarla y sumar dentro de esas responsabilidades o dentro de lo que vos hiciste, bueno, pensando en todo esto, ¿para qué me sirve en el campo de IT, no? Estuviste trabajando, estaba viendo en uno de los booms que subieron los chicos creo uno de los chicos que se sumó ahora en alguna empresa, venía trabajando en lo que es venta de auto. Eso es re importante, porque seguramente siendo vendedor, tuviste que tratar con muchos clientes, tuviste que ser elocuente, entonces eso también ponerlo, porque más allá de que no sea el conocimiento técnico en sí, suma un montón y enriquece un montón tu experiencia. Y por el otro lado, si no tuviste cero experiencia, o sea, laboral o poner sí un apartado con los proyectos. Y esto también hago énfasis, que es importante poner, por ejemplo, el proyecto que hicieron con Henry, ponerlo en un apartado, ¿no? Poner proyectos en IT y ahí sumás o el link del proyecto que tuvieron, contar cómo se llevó adelante, porque quizás trabajan en equipo, utilizan buenas prácticas, testean, utilizan ciertas tecnologías, ciertas metodologías. Entonces, eso también poder sumarlo, pero en un proyecto aparte como de IT. Y además, desde ya acompañado, si tienen otros tipos de proyectos, o el GitHub, o algún portfolio que tengan, eso también sumarlo.
me parece que es importante. Acá estoy viendo Henry, claro. Yo lo pondría en la parte de proyectos. Sí. Lo que es la experiencia de Henry. Porque aparte puede ser que trabajaste en un montón, no sé, desarrollás desde los 15 años, pero bueno, en todo este tiempo no lo hiciste de una manera dentro del campo laboral formal. Bueno, agregar todos tus proyectos también que tuviste ahí. Poner los estudios y las capacitaciones. Si la carrera no está final, si hicieron, no sé, el otro día también una chica me preguntaba, hice 4 años de medicina, ¿lo pongo? Sí, desde ya, porque esa experiencia también es importante y porque para entender ese gap también, ¿no? De tiempo. Así que poner los estudios, poner las distintas capacitaciones que hicieron, eso me parece que es súper importante también, más allá de que sean capacitaciones aparte o en plataformas y demás, también se suma. Con respecto a lo que es el nivel de inglés, poner el nivel de inglés real, eso es fundamental. Muy importante. Porque eventualmente se va a hablar en inglés. Acá estoy leyendo si para nosotros la edad es un limitante. No, desde ya que no, para nosotros no es un limitante la edad. A veces tiene que ver con una cuestión, como comentaba al principio, tiene que ver con una cuestión de cómo está conformado el equipo y demás. Y de hecho, todo esto que estamos haciendo desde Simple, esta iniciativa, es precisamente para que no haya un limitante en la edad, ¿no? Para que el junior no sea el junior de 20 años, que también puede haber juniors de más de 30, tranquilamente. Así que, no, tratamos de que no lo sea. Así que bueno, ya estaba con respecto a lo que es el nivel de inglés, eso, el nivel de inglés real. Si ustedes se sienten cómodos para poder conversarlo y se sienten ponerlos y sienten que están más aptos para lo que es la lectura de documentación y ponerlo, porque efectivamente se va a tener que trabajar con equipos de fuera o vas a tener que tener comunicación o mismo la próxima entrevista puede ser entera en inglés y la realidad es que es un mal momento. Así que eso ponerlo siempre lo más claro posible. Lu, Sí, te hago un comentario. sí, Están haciendo preguntas, por ejemplo, dicen, yo estoy armando todo en inglés, ¿debería pasarlo a español? Eso, ahí voy con mis recomendaciones generales. Para mí está bueno tener las dos versiones, ¿no? Si lo tenés en inglés, buenísimo, pero siempre eso es también uno de los tips más generales que vamos a dar, tener las dos. Si tenés versión en español y en inglés, muchísimo mejor, ¿sí? Y que después el formato sea un formato lindo a la vista, hay muchas plantillas ya para armar el CV, pero que sea lo más fácil de leerlo en una primera mirada, que tenga una buena redacción, que no tenga faltas de ortografía. Muy importante. Insisto esto de hablar en primera persona, y que máximo 2 hojas, ¿sí? Si podemos resumir todo en 2 hojas, muchísimo mejor. Perdón, Lu, te interrumpo un Sí, segundo porque veo una pregunta decime. sobre el nivel de inglés. Sí. Y nosotros en algún momento, en el proceso de preparación, lo que llamamos Job Preparation, vamos a tener una conversación en inglés, sobre todo con los que hayan declarado que tienen un nivel avanzado, bilingüe o intermedio. Para nosotros un nivel de inglés intermedio o avanzado es alguien que puede mantener una conversación en inglés y liderar esa conversación o expresar una idea compleja en inglés. Eso es lo que nosotros consideramos como intermedio o avanzado. Si es avanzado es alguien que ya puede liderar una reunión, si es intermedio es alguien que puede expresar una idea compleja en inglés. Perfecto. Pero bueno, generalmente, y aprovecho para preguntarte, y no los quiero distraer de la presentación, pero no pasa nada. ¿cómo suelen evaluar el inglés ustedes y en general sus clientes? Las empresas. Sí, igual nosotros tenemos un momento de la entrevista donde conversamos en inglés. Dependiendo un poco la propuesta, ¿no? Porque si quizás la propuesta no es tan necesaria, en ese caso no. Tratamos de en todas las entrevistas hablar un ratito, hacer 2 o 3 preguntas y un poco guiarnos por estos parámetros que vos también ponías.
Eso, si yo te hago una pregunta y vos podés mantener una conversación en el tiempo y bien, y armada y demás, a partir de ahí es que vamos poniendo los diferentes niveles. Y después, en el caso de los clientes, en la mayoría, si son de afuera, y la próxima instancia va a ser en inglés, o sea, así que ahí te vas a tener que recontradefender. Pero sí, en lo que son las entrevistas hablamos un ratito, dos preguntas. De hecho, quizás si ya son como muy, ya son avanzados, como que te das cuenta en la pregunta y ya está, y a veces están un poco nerviosos, entonces también es eso, es una instancia que puede llegar a poner un poco de tensión, así que tratar de hacerlo lo más ameno posible, con preguntas abiertas, nada tan complicado como para que eso, se puedan defender en sus argumentos en inglés. Así que es así un poco como la medimos. Así que, bueno, eso, más o menos esos son como los tips generales de lo que es el armado del CV. Después, desde ya, si Preguntaban tienen también qué algunas dudas, formato. ¿Qué PDF. formato recomiendan? Recomiendo PDF, y si no, tener completísimo el de LinkedIn, descargar ese y compartir ese, también puede ser. No es algo, y aparte, lo que es la plataforma te permite tener las dos versiones, entonces también puedes armar una versión en inglés dentro del mismo LinkedIn. Ahí hago también un comentario, perdón que Sí, interrumpa, pero si estás o querés aplicar a posiciones de frontend, en donde el diseño tiene un peso relevante, claramente la estética la vas a tener que cuidar, porque vas a estar comunicando no solamente con lo que vos digas que querés hacer, digamos, en forma textual o lo que hayas escrito, sino también como que hay un metamensaje en cómo lo tenés ordenado, cuál es la totalmente, estética general del currículum. Con lo cual, de totalmente. vuelta, si buscas posiciones de front, cuida mucho más ese aspecto, busca un diseño que te sientas Que sea representado. lindo. Totalmente. Y ahí uno de los chicos preguntaba de el CV web. A mí me parece que está buenísimo que lo armen web también, porque eso forma parte también de esos proyectos que tenés. Muchas veces me pasa de entrevistar chicos que tienen el formato normal y me dicen, y como no podía usar React en mi trabajo, hice mi CV en React y me lo pasan. Y es esto, porque también lo que se ve en el CV es mucho de lo que comentaba Tommy con respecto a lo que es el diseño, cuestiones más que tienen que ver con lo visual, con lo estético. Entonces, me parece que está bueno que armen el CV también web. Es una buena opción, suma como dentro de los proyectos que hicieron. Así que desde ya. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o... No, decían si podemos, o sea, si está bueno mencionar otros idiomas, por supuesto. Obvio. Hoy por hoy Sí, se trabaja en un montón de con otras sí, empresas de otros países, así que sí, siempre. sí, obvio. Igual, eso ojo también, porque el portugués básico lo tenemos todos, ¿no? Como el portuñol básico es... Entonces, realmente si ponés que tenés otros idiomas, bueno, sí, porque estudiaste, eh, pero sí, desde ya, obvio. Está bueno ponerlo también. Bueno, paso al siguiente slide. Dale. Ujú. Acá Ok. dicen respecto a los hobbies y otros intereses, veo, se ve que lo ponen de una manera muy piola, poniendo hobbies e intereses o con gráficos, o con dibujitos, con iconos y cosas así. También está bueno ponerlo. Si está bueno, desde ya no vas a hacer toda tu trayectoria de por qué te gusta surfear, pero si está dentro de tus intereses, sí, desde ya puede llegar, y puede ser también como un punto de conexión con la persona que te va a entrevistar desde algún lugar. Así que está bueno. Sí. Bien, seguimos. Dale. Una vez que la idea de esta presentación es como mostrarles un poco cómo es el proceso, ¿no? De recruiting desde ustedes hasta nosotros. Entonces, una vez que tienen armado el CV, que se sienten como súper confiados y confiadas en que está lindo, vemos las distintas formas o las distintas redes que pueden usar para buscar los puestos. Y acá también está bueno, que era un tema que lo habíamos conversado anteriormente con Tommy, me parece, con respecto a lo que son las posiciones juniors y lo que son las posiciones trainee. En general, lo que es el seniority es como algo súper subjetivo también en el mercado, hay empresas que tienen la vara muy alta, hay otras que no, entonces siempre el seniority se va a ir definiendo en función de la destreza técnica que tengas, además de otras cualidades.
Pero en general, trainee no se necesita experiencia concreta, está bueno que tengan los proyectos individuales y por su parte, y en junior, y ahí ya se pide como una cierta experiencia o algún trabajo part-time o haber formado parte de algún equipo, porque creo que además de lo técnico tiene que ver con una cuestión de acostumbrarte a una forma de trabajo específica que es la de IT, y en este caso más específico de desarrollo. Entonces, ahí está como me parece la definición de trainee y junior. Entonces, desde ya hay posiciones que, más allá de que sean junior, reciben CVs trainee, pero esto para cuando los buscan también, para cuando hacen las búsquedas, que puede aparecer de las dos formas, ¿no? Tanto lo que es trainee o lo que es junior. Y acá les comentamos un poco cuáles son las redes donde pueden buscar, que pueden ser por LinkedIn, puede ser por Booleans, o directamente entran a la pestaña de Jobs, o si siguen a determinadas empresas que les gustan mucho, ahí a veces las empresas van publicando. También recomendamos o seguir a ver, podemos definirnos como junior, o no llegamos a eso. Lo vemos. Eso es como se va viendo con el correr del proceso también de búsqueda. Así que eso más que nada también para lo que es LinkedIn. También recomendamos seguir un poco lo que es Instagram, lo que son el Twitter de las empresas. En GitHub también hay, Glassdoor, bueno, un poco las que mencionamos acá, van publicando por diferentes tecnologías, ¿no? También se puede buscar por tecnologías, más allá de las empresas, es un campo bastante amplio, y después está el clásico CompuTrabajo, que también ahí están posiciones de trabajo, y que aparte de ahí, creo que te armás tu propio perfil, y ahí también vas a ir completando los campos para postular con el CV específico de CompuTrabajo, me parece, si no me equivoco. Y también meetups. En las meetups está buenas, bueno, ahora son un montón ahí virtuales, así que eso también ayuda a como tener otro acercamiento con las empresas, conocer un poco más, y a partir de ahí también se pueden encontrar diferentes posiciones o diferentes vacantes. Eso en la búsqueda un poco de las posiciones o de las diferentes vacantes que pueden haber en las empresas. Una vez que identificas cuál es la que te gusta, que también eso es importante, ¿sí? Porque uno como en la ansiedad va postulándose a todo sin ver muy bien, no, ver bien de qué se trata la propuesta, qué tecnologías pide, si yo realmente tengo esa experiencia o no, como pensarlo un poco, leer un poquito y entender si realmente te va a interesar, porque por ahí en el afán de querer conseguir trabajo, postulás a todo y quizás después estás en un proceso de una empresa o de una posición que no te termina de convencer. Entonces, bueno, también ver eso, ¿no? Y en función de una vez que identificaste cuál es la propuesta que te gusta, para postular, muchas veces se puede usar el CV, que les comentamos cómo se podían hacer, en PDF, usar mismo lo que es el link de LinkedIn o a través del mismo LinkedIn, y si ustedes ven que alguna recruiter publica, nosotras en general en Simple, si nos siguen, vamos publicando todas las posiciones que tenemos, mandarle un mail al mail que indica, en este caso podemos ser nosotras, pero que puede ser la otra persona, y sí, por favor, en el asunto y en el cuerpo del mail, aclarar la posición, ¿no? Porque es como, en general tenemos varias posiciones abiertas y estamos trabajando varias, entonces hay veces como que hay que detectar mucho. En cambio, si vos me decís, mira, vi esta publicación, me gustó, me quiero postular, es mucho más fácil, ¿sí? Así que siempre aclarar en el asunto. Lu, te hago Para una que pregunta. sí, Cuando hay una búsqueda publicada, sí. ¿crees que es una buena práctica postularse y aparte buscar a alguien de HR de la empresa o de la consultora para agregarlo a la red de uno? Incluso a veces Ujú, escribirle directamente y decir, che, me sí, apliqué a esta búsqueda, pero aparte, como mostrando interés por esa búsqueda en sí, particular, ¿es una práctica común? ¿Lo recomendás? sí, 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 totalmente, totalmente.
porque bueno, es esto que vos decís, estás como demostrando interés. De hecho, muchas veces me pasa yo publico una búsqueda y enseguida me empiezan a agregar a LinkedIn para esa búsqueda, porque bueno, sí, van transitando por diferentes o plataformas o grupos y demás. Desde ya, desde ya. En el caso, por ejemplo, en el caso mío yo siempre pongo mi mail. Entonces, escribirme directamente a mi mail, buenísimo. Sí, más allá de, por supuesto, siempre publicar desde la página web es mucho más fácil porque es un clic y ya está. Pero si querés escribirme, contándome un poco de vos y decirme que estás interesado, también. Sí, sí, desde ya. Eso es algo que está bien visto también. Y por último, dentro de esta presentación, de esta partecita de la presentación que teníamos pensada es, bueno, ¿cómo me preparo para la entrevista, no? Ya preparé el CV, busqué, me postulé, tengo la entrevista. Bueno, el momento antes de la entrevista también es importante, porque es revisar y releer a qué me postulé, entender con quién voy a estar hablando, para qué posición, porque en este postularse a varias propuestas a veces como que se te mezclan. Entonces, bueno, hoy tengo entrevista con tal persona, ¿para qué era? Me fijo, leo la job description, leo un poco de la empresa también si tengo la información para qué empresa es, y después tratar de estar en en un espacio tranquilo, sin ruido, tratar de disponer cámara, a veces hacen con cámaras, con cámara o no, pero bueno, tenerla, si me la piden, por tenerla, y estar presente en el momento de la entrevista, porque muchas veces nos pasa que estamos entrevistando y por más que no tengamos la cámara prendida o que la persona no tenga la cámara prendida, notamos que está haciendo otra cosa. Entonces eso ya demuestra como que no hay mucho interés, ¿no? Si estás hablando conmigo y a la vez estás codeando, y como no sé qué tanta atención me prestaste a lo que yo te estaba comentando. Entonces también parar en general en una primera instancia es una entrevista más corta, entonces media hora tranquilo en algún lugar donde puedas conversar y estar atento a la entrevista, me parece y que también hace que no se tengan tantos nervios. Otra vez otro chico me preguntaba, ¿y cómo puedo hacer? Porque yo me pongo muy nervioso. Y es como, bueno, pensá esto. Entendé un poco de qué es lo que vas a hablar vos también. Y estar tranquilo o tranquila, ¿sí? Así que esto es como el pantallazo más general en esta primera instancia. Creo Digo que yo se me ahora. fue un poco el tiempo. Pero bueno, No, sí, ahora le hacemos, le damos un poco más de insección, igual porque estamos dale. interactuando, que está buenísimo. Claro, está Veo que hay buenísimo. algunas otras preguntas. ¿Ustedes buscan solo para empresas de afuera? No, buscamos para empresas de Argentina y para empresas que están acá y trabajan para clientes de afuera y empresas de afuera. O sea, siempre hay como un mercado bastante abierto. Lo del CV en inglés lo recomendamos porque muchas empresas que por ahí están acá también lo piden en inglés, o usan el código, todo su código, digamos, está escrito, por más que no requieran que lo hablen. Entonces, bueno, depende de cada uno lo que se quiere postular. Hay gente que le interesa justamente esto de aplicar a búsquedas de afuera. Entonces, bueno, si ya tienen el CV en inglés, está buenísimo. Lo del lugar de residencia, también acoto que nos pasa que hay empresas que tienen varias sedes, y a veces vos estás viviendo acá, pero en la charla, no sé, surge, justo Lu el otro día contaba, que surge la posibilidad de que, no sé, tenés familia o gente que vive en otra ciudad y tenés ganas de moverte o mudarte, y por ellos lo pueden tener en cuenta. Ah, bueno, o sea que podrías estar dispuesto a también irte a otra ciudad o relocalizarte a otro país, lo que fuera. Bueno, siempre está bueno que esas cosas también, si quieren ponerlas directamente en el CV, disponibilidad de relocalizarse, bueno, está buenísimo también porque puede ser algo que quizás no es para esta búsqueda, pero para más adelante, o el cliente lo puede considerar para otro tipo de opciones. Alguien preguntó también que alguien, si se recibe de un bootcamp, puede aspirar a algo más que junior. Miren, a esto también ahora la idea es por ahí, ya ahora sigo con el otro slide, o la filmina, también como dicen ahora. Es entender un poco, cada empresa tiene su propio seniority o estructura, y también por ahí hay empresas que un semi-senior que está, no sé, lo tienen, después de hacer los exámenes técnicos, ellos lo pueden tomar como un junior,
o hay empresas que lo toman como el seniority, o sea, dependiendo de cada empresa hay un montón de cosas que ellos tienen en cuenta. Ahora, dentro de lo que es el área de tecnología o el equipo de desarrollo, hay un montón de posiciones. Hoy por hoy nosotros estamos hablando para quienes quieran empezar e iniciar su carrera como desarrolladores. Hay un montón de otras personas que estudian programación o estudian carreras afines a todo lo que es tecnología, que arrancan por otro tipo de posiciones. Dentro de lo, seguramente, a medida que fueron haciendo el curso, quizás esto lo vieron, pero hay desde analistas funcionales, hay gente que hace testing, porque por ahí el desarrollador testea su propio código, pero en otras empresas, digamos, esto está por separado, ya sea porque hacen la parte de interfaz, o es un testeo manual, o ya usan herramientas de automatización. Después está la gente que directamente por ahí le gustan más puestos de management, o como un project manager, o digamos, orientan su perfil a otro tipo de posiciones dentro de todo lo que es el equipo de tecnología. Y después también hay gente que se especializa en todo lo que son o juegos, que también es totalmente distinto, o en todo lo que es hoy de inteligencia de negocios, que se llama Business Intelligence, que ya podés ir aprendiendo o las tecnologías propias digamos, de los data warehouse, que son todos estos sistemas que consolidan toda esta información enorme, pero bueno, es súper variado, no me quiero ir por las ramas, pero es dependiendo también en el mercado de lo que estés aplicando, pero en general, dependiendo la experiencia y qué estuviste haciendo ahí adentro, es donde el cliente va a querer, digamos, o te va a posicionar según el seniority. Pero es algo que siempre está muy en debate, por eso nuestra iniciativa es de incentivar y proponer de que hayan estos espacios en donde la persona pueda también ir creciendo. Está buenísimo lo que ofrecen en Henry, que le dan también un contexto como si fuese trabajo, entonces es súper aprovecharlo, ya sea desde trabajar en equipo o en grupos cuando estén haciendo el desarrollo, entender si hay alguna metodología, entender usar las herramientas que están practicando. Bueno, todo eso es parte de, digamos, algo, por ahí es un pantallazo, una foto de cómo sería en un futuro trabajo. Entonces, no dejen de contarlo, no dejen de practicar de última con alguien, después cómo se van a llevar en la entrevista, cómo lo van a contar. Seguro que en la primera entrevista se pueden poner mucho más nerviosos de lo que va a ser la quinta, pero bueno, todo es práctica. Yendo un poco a la presentación para no irnos, la idea es ahora contarles cómo es el proceso de selección de este lado cuando somos una agencia, ¿no? Nosotros trabajamos con clientes. ¿Qué podemos contar de los clientes? Hoy por hoy quizás estuvieron viendo también, ya ven LinkedIn, en un montón de otras redes sociales y mismo en el curso, que hay un montón de tipos de empresas. Entonces, bueno, nosotros tenemos como agencia de varios clientes, la verdad es que es un abanico, entonces la idea es como mostrarles muy rápido cómo hacemos nosotros el proceso y entender por qué esto de la perdurabilidad del vínculo con nosotros, con las agencias, está bueno que lo tengan, porque quizás no es hoy que van a, digamos, por ahí, no sé, ya se va a quedar con una propuesta, entran quizás en una semana, 2 meses, a nosotros se nos abren más búsquedas y podemos seguir compartiéndoselas, ustedes pueden seguir participando. Entonces, bueno, que siempre van a tener como varias opciones, eso está bueno que lo tengan en cuenta, y que después la evolución y los filtros son los que nos exigen los clientes, ¿sí? Lo que nosotros, digamos, tenemos en cuenta a la hora de elegir los CVs en cuanto a los filtros. Son, digamos, lo que el cliente nos pide, ya sea por habilidades interpersonales, por filtros que tenemos que mirar en el CV, por eso es súper importante la primera etapa de lo que vimos recién, entender que es nuestra venta, y está buena que nuestra presentación esté buena, por más que seamos, digamos, estemos iniciando nuestra carrera dentro de lo que son el desarrollo o tecnología. ¿Qué tipo de empresas vamos a tener? Podemos hacer 2 cortes para entender así muy a grandes rasgos el mercado. Por un lado tenemos las empresas que, digamos, son software factories, que seguramente escucharon, que son las que tercerizan o tienen un proyecto llave en mano para otras empresas que pueden ser de IT o no, y ellos tienen como variedad de proyectos, variedad de tipos de clientes, entonces ahí también pueden hacer carrera dentro de las empresas. Después están todas las empresas de IT propiamente dichas, de tecnología.com, que ahí tenemos segmentos re variados que seguramente
están viendo por todos lados que publican. Tenemos todo lo que son las fintech, las billeteras móviles, todo lo que es los bancos, las empresas de seguros que son las insurtech, las empresas de Internet de las cosas, todo, digamos, lo que hoy por hoy es la domótica, todo lo que se puede automatizar dentro de lo que son los productos, o sea, o en la casa misma está buenísimo, todo lo que son juegos, el e-commerce, que con la pandemia también explotó, todo lo que es logística, vender online. Entonces, bueno, es como, si te gusta ese mercado, si por ahí vos trabajaste del otro lado y estuviste muy, no sé, orientado al usuario, a las ventas, podés trabajar desde, digamos, también aplicar a ese tipo de empresas que hoy por hoy están también como boom. Entonces, bueno, es entender un poco esto de cuando me voy a preparar para la entrevista, ver con quién voy a tener enfrente, de qué tipo de empresa es, investigar un poquito. Eso por un lado. Y por otro, después están las empresas no IT, que tienen su equipo de tecnología o su área de sistemas o de desarrollo, como le quieran llamar, que buscan, digamos, personas. Muchas empresas hoy por hoy tuvieron que elegir esta transformación digital y la tecnología está siendo un aliado, o sea que todas están pasando de alguna manera a digitalizarse porque, digamos, el mercado, el mundo lo exige. Así que bueno, eso es como uno de los cortes que podemos hacer, y el otro es entender el tipo de empresa en cuanto al tamaño y digamos, si es nacional, internacional. No es lo mismo postularme, por decir, a grandes empresas como Deloitte o Price o una empresa global multinacional, que una startup que recién arranca o, digamos, tienen como varios sombreros a la vez, que esto pasa, o sea, es una realidad. El CTO también está en contacto con el cliente, o por ahí también es el mismo founder. Entonces es entender que el contexto, la cultura de las empresas no son iguales, y a medida que yo vaya entrevistando, o perdón, vaya yendo a las entrevistas, es indagar un poco más, y a mí me gustaría trabajar en eso, entender que, digamos, cada uno va a demandar diferentes cosas de mí, y si me va a gustar ese contexto o no para trabajar. Obviamente todo es prueba y error, porque nada, somos seres humanos, pero ya sí, por ahí es como entender a qué tipo de empresas, porque por ahí hay gente que dice, no, yo si no es, digamos, una empresa local o es un equipo que yo voy a estar en contacto a diario, prefiero, digamos, no aplicar. Y hay gente que dice, no, yo quiero trabajar solamente con empresas de equipos de afuera o que se hablen inglés. Bueno, entonces me voy a poner a buscar de esa manera. Es como, bueno, elegir un poco, o cuando uno está buscando trabajo por primera vez, se postula a todo, esa es una realidad. Entonces, bueno, si voy a postularme a todo, después estar atento, a hacer su seguimiento. No marearme, porque eso, después si no, el que está del otro lado, si lo llega a percibir, decir, bueno, pero ¿sabe a qué vino? O sea, nadie le, o sea, como si, pero si supuestamente le vendieron la propuesta, ¿por qué no sabe nada en este momento? Van a estar preparados, es lo que decía Lu antes. Esos tips para mí son re importantes. Releer el mail antes de tener la entrevista, ya sea con la agencia o con el cliente, tener un espacio donde no haya ruido y no tipear, aunque un chiste, hay un montón de gente que tipea todo el tiempo, o sea, una cosa es que contestes algo o anotes, pero si estás tipeando todo el tiempo y se escucha, por ahí el otro no le puede caer bien, o no sé, es la quinta entrevista que tiene, y va a decir, che, estás tipeando, te pasó algo, y para no llegar a ese momento incómodo, bueno, cuidemos el momento en el que tengamos la entrevista. Esto, bueno, es un poco entender de nuestros filtros. Nosotros siempre les vamos a compartir, cuando sea, por lo menos cuando nosotros como agencia compartimos una búsqueda, tratamos de que siempre tenga todo el contenido que a ustedes les puede, digamos, o hacer preguntas o llamar la atención. ¿De qué se trata la empresa? Links a las empresas, a qué se dedican, dónde están ubicados, sobre la búsqueda, entender las tareas, los requisitos, los beneficios, es en relación de dependencia. Como que ustedes ya desde el primer momento tengan toda esa información. Si les interesa la propuesta, nosotros en general los contactamos y ya los tenemos en nuestra base de datos, sino como dice Luz, se pueden postular contactando, digamos, donde publicamos la búsqueda y nos hacen llegar su CV. Nosotros vamos a estar revisando, obviamente, todos los filtros, y ahí ya coordinamos la primera entrevista. Si está todo ok, ya presentamos el perfil al cliente. Todo lo que es la entrevista con el cliente y la entrevista con recursos, con nosotros como agencia, ahora Lu por ahí va a ser como cómo vendernos nosotros, que para nosotros es súper importante, que esto es un poco como, para mí, la parte a destacar, en que no dejen de practicar. Acá vamos a darles unas recomendaciones, así que está bueno que por
por ahí después si tienen preguntas, no, ahora no las estoy viendo, pero que las tengan en cuenta. Así que Lu, ahí te paso Dale. el próximo slide. Acá Lu Justo, lo que va a hacer, sí, esta parte si querés, por ahí la contás a grandes rasgos y después hacemos dale. la primera de... Sí, justo uno de los chicos había preguntado, pero creo que lo respondiste con la última, de que muchas veces te contactan y no hay información. Eso, la realidad es que de nuestra parte tratamos de pasar la mayor información posible. Casos muy puntuales o excepcionales donde sí se tiene que mantener la confidencialidad, ahí no lo contamos, pero desde nuestro lugar tratamos de compartir todo lo que tengamos, lo compartimos. Bien, y bueno, con respecto a lo que es el proceso en sí de los momentos de la entrevista, está la primera instancia, que es, en general, cuando es por agencia, es un screening. Esto quiere decir que es una entrevista un poco más corta, que se hablan de cuestiones como mucho más generales. Desde ya se ahondan en cuestiones técnicas, ¿sí? Porque si van a estar hablando con una recruiter que ya venga del área de IT o que sea técnica, alguna base tenemos, desde ya no sabemos desarrollar, no sabemos programar y eso, pero más o menos entendemos qué es lo que se está usando, o por qué el cliente está pidiendo tal tecnología y no otra. Entonces, eso en esta primera instancia conversamos de cuestiones más generales con respecto a la experiencia, a las expectativas, y esto también es re importante, entender un poco esto que comentaba en un primer momento, es, bueno, ¿hacia dónde quiero orientar mi carrera? ¿No? Y que también comentaba Caro, es como el mundo de lo que es IT es súper vasto. Bueno, de todo esto no puedo abarcar todo, me interesa todo, pero no puedo. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué tipo de tecnologías quiero trabajar? ¿Qué fue lo que aprendí y me despertó interés aprender más? ¿Qué tipo de empresas? Esto que también bueno, en una Software Factory tenés una variedad de proyectos gigantes y hay veces que en otras empresas de producto vas a estar trabajando en ese producto, pero constantemente se están haciendo modificaciones. O sea, son como variado, y entonces desde este panorama súper amplio, entender qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir y orientar mi carrera, porque más allá de las búsquedas de desarrollo, como también decía Caro, hay un montón. Está lo que es QA, está lo que es Big Data. Entonces, bueno, teniendo esta base, hacia dónde quiero ir y cómo lo cuento, ¿no? ¿Por qué quiero ir hacia ahí y qué estoy haciendo para llevar esta trayectoria? Y después, en estos procesos más generales de la entrevista, es, bueno, cómo siempre se va a estar hablando de los tiempos, los pasos a seguir. Si de nuestra parte nos olvidamos de comentarte cómo sigue el proceso, desde ya podés preguntárnoslo. A veces, como en el énfasis de la entrevista, nos olvidamos de los pasos a seguir, pero eso es re importante. Es, bueno, ¿qué hacemos? Presentamos tu CV, seguramente tenga novedades esta semana o la que viene, como eso también es como parte más de los momentos de la entrevista de manera más general. Pero lo que nosotras Ahí queríamos hacer también. hincapié, es en cómo contar la experiencia, ¿no? Estos 20 minutos, 30 minutos que tenés para contar de vos, bueno, potencializarlo al máximo y realmente hacer de la entrevista un momento que esté bueno, que hable de vos, que diga cómo sos vos y lo que aprendiste. Entonces, en un primer momento lo que nosotras proponemos es, bueno, entender quién es la persona que tengo enfrente, ¿no? Y es esto que yo les decía. En general, si es con agencias, si es con consultoras como simple, del otro lado va a haber una recruiter o un recruiter que ya venga trabajando hace tiempo estas búsquedas. Entonces, más o menos, perspectivas de las tecnologías y del mercado tenemos, así que no hace falta que nos expliquen lo que es JavaScript, que Lu, sabemos. Sí, no las quería interrumpir para decimos. escuchar lo Sí. máximo posible de todo lo que están diciendo, que la verdad que es súper, súper Ujú. interesante. Sí. Luche probablemente se tenga que bajar ahora, porque ya nos están hablando Claro, de otro call al que tenemos que ir y que también tiene cierta audiencia. Tuvieron más de 100 personas escuchándonos durante una hora seguida, así que la verdad es que, digamos, eso habla del interés que genera y de lo bien que están contando toda esta historia. Así que si quieren podemos ir cerrando. Luche, dale. Sí, ya cerrábamos. después te paso la Dale. grabación y te puedes ver estos últimos minutos. Este,
Dale. Así, Bueno, muchísimas no gracias, llega. chicas, de mi lado, muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante. Y según las preguntas que están haciendo, yo estaba pensando que da para hasta incluso otra Henry Talk más, Totalmente. porque Cuando la verdad quieran. es que es espectacular todo el know-how que nos están dando. Tommy, yo ahora cuando me voy, poné a grabar vos, dale, porque se va Dale. a desvincular. Yo Bueno, estoy grabando igual, así que tranqui. Gracias. chau, gracias a Gracias, ustedes. Luz. Chau, chau. Chau, Luche. Chau. Buenísimo. Perdón, No, por favor. perdón chicas, Te pero extendimos. bueno, sabía que Luche se tenía que ir sharp, así que no quería como que desapareciera un momento para otro, así que bueno, dale, sigamos que viene súper interesante todo. No, solamente como para agregar a esto de cómo contar la experiencia, bueno, es esto de si en algún momento ustedes no encuentran el lugar para decir lo que quieren decir, o sea, o que nosotras de nuestra parte no estamos preguntando lo que ustedes quieren contar, lo cuentan, ¿sí? Siempre va a haber un momento de la entrevista donde por ahí hay información que ustedes quieren transmitirnos, que quizás en las preguntas puntuales que hacemos no están, así que eso desde ya. Y contar la experiencia lo más minuciosa posible en el sentido de, si no tienen experiencia laboral formal en Haití, bueno, cómo se capacitaron, qué tecnologías conocen, las formas Esto de es trabajo y demás. fundamental para todos los que están escuchando, ¿no? Exacto. Porque muchos, digo, o no para todos, pero para muchos que todavía no tienen experiencia en Haití. Y bueno, la verdad que los proyectos por los que están atravesando, sobre todo en la última parte de Henry, suelen generar muchísimo interés del otro lado, entonces practicar también cómo contar eso, ¿no? Practicar antes de la entrevista, cómo explicarle a alguien el rol que ocupaste. Hay una frase en inglés que es el mom test, si se lo podés explicar a tu mamá y que lo entienda, es que lo estás contando bien. Bueno, practicarlo antes de la entrevista para asegurarse de que cuando uno llega a ese momento lo pueda expresar de una forma sencilla pero contundente, clara. Exacto. Sí, desde ya. Y es eso, es como, bueno, ¿qué experiencia tuviste en Harry? Y hice desarrollo. Bueno, no, contame un poco más. ¿Cómo fue el trabajo final? ¿Qué hiciste? ¿De qué se trató? ¿Lo hiciste en equipo? ¿Lo hiciste de vos solo? Si lo hiciste en equipo, bueno, ¿cómo se pusieron de acuerdo para hacer tal cosa? ¿Quién hizo el front? ¿Quién hizo el back? ¿O hicieron todos de todo un poco? Ese tipo de cosas contar, ¿no? Me parece que hacer hincapié en, bueno, toda esta capacitación que yo tuve, que le puse un montón de esfuerzo, un montón de energía, capitalizarla en el momento de la entrevista y contarlo en detalle, las tecnologías, el nombre, cómo surgió la idea, cuál fue tu rol dentro del equipo, y eso me parece que es re importante. Y además, sumado a lo mismo que comentaba en el CV, si no tenés experiencia en el rubro IT, pero estuviste trabajando en otra cosa, bueno, también contar eso otro que estuviste haciendo, cómo puede impactar de manera positiva en la próxima oportunidad, ¿no? Entonces eso me parece que está bueno. Siempre, como capitalizar toda tu experiencia y contarla, y es esto, y prepararte, como vos decías, Tommy, también. ¿Estás nervioso? Bueno, practica como algún discurso o algo, y ahí te vas a sentir mucho más seguro o segura. Sí, hay un consejo que también les suelo dar cuando charlo con algunos candidatos que los veo un poco tímidos, es que se lo tomen como si fuese un acting casi. Concentrate 5 minutos antes y decir, bueno, por 15 minutos me voy a comer la cancha y voy a actuar de que soy extrovertido o que no sé, viste, ayornar un poco tu lenguaje, solamente durante ese momento tiene que ser, no es que tenés que cambiar tu forma de ser, pero sí, obviamente, como hacer un esfuerzo especial por ser más comunicador, comunicar bien, por estar más atento, por tener escucha activa, por interpretar lo que te están diciendo, no solamente escucharlo, estar presente, como decían ustedes antes, 15 minutos, 20, media hora de tu vida en ese momento y dar lo mejor de vos. Totalmente. Y es re importante, y es la impresión que estás dando de vos mismo, o vos misma, entonces es eso. Y porque aparte se piensa muchas veces que las entrevistas con nosotras, no, son re importantes, porque nosotras somos las personas que vamos a hablar de vos con el cliente, entonces está bueno también que tengas ganas de contarnos todas esas cosas. Y bueno, esto en la próxima, como para que no se extienda mucho más tiempo, si querés, Carita, ¿Pasó? pasamos a la próxima.
vi una de las preguntas que uno de los chicos preguntó sobre el examen técnico. El proceso, de una manera lineal y súper simple, lo que nosotros hacemos es presentamos el CV de la empresa y después se tiene una entrevista con nuestro cliente. Que ahí también de nuevo refrescamos, está bueno que investiguen de la empresa, quién te va a entrevistar, si es de IT, si no, si es de recursos humanos y demás, porque en ese caso la entrevista suele ser un poco más larga y se abarcan como una variedad de temas mucho más amplio y se profundizan mucho en otros, en los motivos de por qué cambiaste de trabajo, no cambiaste, o por qué cambiaste de carrera. Entonces, ahí estar un poco más preparado en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que es el examen técnico, en estas instancias lo que nosotras consideramos es que los exámenes técnicos tienen que ver más con una cuestión de lógica, son como más abarcativos también, no es algo tan puntual, o de formas de cómo solucionaría ciertos problemas, o más de razonamiento, ¿no? Pero bueno, dentro de los exámenes técnicos también, dependiendo de las empresas, hay una variedad bastante amplia. Puede haber desde lo que es un challenge que te lo mandan y vos lo haces tranquilo en tu casa, puede ser que en un challenge, un examen en el mismo momento, compartiendo pantalla, que eso suele ser un poco más tenso o más nervioso porque no vas a tener tanto el tiempo de pensarlo, pero bueno, también prepararte para eso. Hay empresas que usan los HackerRank. Cuando eran en vivo, bueno, muchas veces era pizarrón y ahí mismo una pizarra y ahí mismo se planteaban los problemas. Así que puede ser bastante amplia la variedad Luz, de... te hago una pregunta, Luz, perdón, yo quiero terminar, pero aparte los interrumpo todo el día, soy como un bombero pirómano, ¿no? Este, la pregunta que te quería hacer es, muchas veces queremos predecir cuál es el próximo paso, viste, me fue bien, me fue mal. Eh, ¿Tenés algún consejo para dar? O cuando un amigo tuyo te pregunta y te dice, che, nada, la entrevista duró 15 minutos, duró 2 horas, ¿son indicadores de algo? ¿O depende del mood del entrevistador? Muchas veces hablas poco y igual la entrevista fue exitosa. ¿Cómo puedo predecir el futuro? ¿Esos indicadores sirven de algo? ¿No? Eso es súper subjetivo también, porque es como decís vos, a mí me pasa de que quizás la entrevista dura 15 minutos y estuvo buenísima, y yo en esos 15 minutos ya conocí todo, o sea, conocí un montón del perfil de esa persona, ya pude percibir un poco cómo era, y hay veces que tengo entrevista de 1 hora y dan vueltas sobre lo mismo y no me están diciendo nada. Entonces, es bastante subjetivo. La realidad es que en cada instancia como que siempre va a haber... siempre va a estar abierta la puerta o un feedback, que después Caro también va a hablar. En el caso nuestro, si yo entrevisto a alguien que creo que no, en ese mismo momento por ahí le puedo llegar a decir, che, o me parece que quizás esto, no sé, no estoy tan segura que podría ir por esto y por esto. Como que siempre en el momento, en la instancia de la entrevista, hay un feedback. Así que ese predecir, y si no, directamente yo es preguntar. ¿Cómo te Bien. parece que me fue en el momento ese? Ok, ¿eso es una buena práctica? Abiertamente. ¿Cómo toman ustedes al candidato que pregunta? Yo en general lo tomo súper bien, y más el candidato que me pregunta sobre cómo estuvo en la entrevista. Hay muchos candidatos que me dicen cómo estuvo en la entrevista, o qué feedback podés darme de cómo yo estuve en la entrevista. Y eso está buenísimo porque eso habla también un montón primero del interés y el interés para mejorar. Entonces eso también son cosas que me parece que están buenas y que es un momento como de aprendizaje de las dos partes, ¿no? Porque a mí también de repente me hace repensar sobre ese proceso, que quizás a veces es como uno ya está tan acostumbrado a hacer entrevistas, como de repensarlo, ¿no? Así que... Excelente feedback. Excelente, Sí, digo, comentario, idea esta de preguntar feedback en el momento, así que se los recomiendo. Perdón, ahora sí no las interrumpo más. no hay problema, cuando quieras. Así que eso, bueno, y eso de predecir, porque aparte el predecir depende de que quizás haya más candidatos, y no es que no te eligieron a vos porque no sos lo suficientemente bueno, es que capaz influyen muchas otras cosas, entonces eso también es importante, como no frustrarse, si sentiste que la entrevista no estuvo tan buena, o por ahí la entrevistadora o el entrevistador estuvo medio corto de palabras y demás, no lo tomes personal, no te frustres, porque no sabes cómo pueden seguir yendo los procesos. Eso de por sí es así.
Pero bueno, ir consultando, y después en este proceso así como súper lineal te fue bien en el examen técnico, seguramente haya otros pasos que es o entrevista con parte del equipo para conocerlos, o entrevista con el líder o con el founder. Hay líderes que están muy involucrados con el día a día de la empresa, entonces también les gusta conocer las personas que van a ingresar, pero por ahí es una mera formalidad, ¿no? No es que eso sea un filtro. Muchas empresas hacen psicotécnico, y lo que es el médico preocupacional, que también no tiende a ser un filtro, pero es sí para ya dejarlo en el legajo de la persona que ingresa. Esos son como los pasos a seguir en todo este proceso cuando es exitoso. Si no es exitoso, repito, no se frustren, porque puede pasar, o sea, pasan un montón de cosas en el medio. Y los tiempos pueden demorar mucho también, que esa es otra, es como manejar un poco la ansiedad. Los tiempos a veces pueden manejarse. Así Bueno, que, y ahora la dejo acá. vamos a ir terminando. Veo que hay muchísimas preguntas o comentarios. Sí nos pueden contactar por LinkedIn. Y quiero hacer 2 comentarios que es importante. Primero que nada, los filtros que usan los clientes a la hora digamos, de seleccionar a alguien, si están bien o están mal, creo que es algo que es un debate más global como personas que seguramente hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, sea la edad, el género, digamos, la nacionalidad, como que siempre hay un montón de cosas que todavía tenemos digamos, por aprender, por seguir divulgando de que se rompan las barreras del rango etario, si la persona, digamos, no sé, viene de trabajar de otras cosas y recién arrancó en tecnología después de cierta edad, si después el cliente a nosotros nos hace como diferentes requisitos, es algo que proponen ellos. Obviamente siempre nosotros vamos a dar nuestras recomendaciones, abrir que sean más flexibles o sugerir un montón de cosas que por ahí vemos de prácticas que abre a tener más personas interesadas, mejora la identidad o la reputación de la empresa. También nos pasó de ejemplos de empresas que se animaron, esto por ahí ya es más a nivel de geolocalización, de empresas que solo buscaban en una ciudad donde estaban, se animaron a abrir a otras ciudades y vieron que encontraron personas que les súper interesó y sumaron a la empresa, por esto también de que estamos todos trabajando remoto. Entonces, sí, como personas tenemos mucho para mejorar, como empresas, como agencia, nosotros también aprendemos y buscamos también fomentar esto, tanto en las personas, en los clientes, ¿no? digamos, que trabajan. Es importante también entender que cuando estemos participando de distintos procesos, no todas las empresas tienen recursos humanos, hay empresas que directamente están en el área de tecnología, y nosotros somos el canal, digamos, con el que ellos trabajan, porque trabajan con más de una agencia. Entonces también son otros los tiempos quizás que manejan, otro es la dinámica de comunicación. Después vamos a ir viendo también que por ahí ellos vayan mejorando o aprendiendo, pero es parte de entender que no todas las empresas tienen su área de recursos humanos y la parte de recruiting por ahí, de que está, digamos, a disposición de dar feedback o estar al pendiente de que todo el proceso sea más expeditivo. Que todos queremos que sea rápido, sí, sin duda, pero entender también que el cliente a veces está con un montón de otras cosas que a veces no tienen para dedicarle de tiempo, además de hacer una entrevista o 2 por día o por semana, digamos, se agendan tanto tiempo, porque también después hay un montón de otras personas involucradas en la toma de decisión. Entonces, nuestro cierre es como, digamos, entender si no tengo devolución, siempre nos pueden contactar a nosotros, si ven que no les escribimos, tienen nuestros datos de contacto, nosotros les podemos decir, mirá, sí, todavía estamos esperando, o no, te recomiendo que si querés, como el cliente, que a veces nos pasa, o sea, nosotros no controlamos al cliente, y si el cliente se demora y vos estás también en otro proceso en paralelo, no dejes la oportunidad por ahí pasar, ¿no? O sea, nosotros vamos a levantar la mano, a avisarle al cliente que vos estás esperando porque por ahí también estás en otros procesos, pero después, digamos, eso también es mucho de las decisiones del otro. Entonces, como resumen, es llevarnos siempre que todo lo que es buscar trabajo y en esta etapa inicial que por ahí muchos están por primera vez buscando, entender que también es una etapa de aprendizaje, ¿no? De
toda devolución o que lo que nosotros vayamos, digamos, viviendo como, digamos, haciendo entrevistas, tomarlo como, bueno, aprender de por ahí, che, en esta entrevista por ahí hablé, me puse muy nervioso, practicar, como decía Lu, contárselo a alguien, como decía Tommy, mom test, o, digamos, decir, me parece que me puse a la defensiva cuando me puse como, también el autoconocimiento ayuda. Después, si el cliente no me gustó o la empresa, digamos, cómo se llevó adelante la entrevista, por ahí se lo puedo contar a la recruiter, porque esto me puede servir a mí para entender si por ahí era o no la cultura de la empresa, digamos, a la que me estoy postulando. Y por último, entender que nosotras, por ahí no es esta la búsqueda en la que ustedes por ahí vayan a quedar, pero siempre podemos seguir en contacto, y entender que buscar trabajo lleva tiempo, o sea, nosotros invertimos tiempo en esto, en el sentido de que ustedes cuando empiecen, no van a, por ahí no, la búsqueda no se va a cerrar en una semana, sino que, digamos, es entender que esto no, viste, la ansiedad, la frustración, Totalmente. son un montón hay un meme, no sé si tienen el meme de Spider-Man, que se señala el mismo, sí. pero había un meme que decía buscar trabajo es un trabajo, y hay que tomárselo de esa manera. Primero ser ordenado, ser metódico, dedicarle un tiempo, un espacio temporal, ser constante, todos los días tratar de hacerlo, y bueno, y tomárselo como el primer desafío laboral, tener tolerancia a la frustración, aprender, ir mejorando también en ese sentido, es, yo creo que es fundamental. Así que bueno, y sobre todo que la carrera de un programador, después de Henry, recién está empezando, así que tengan paciencia y no se frustren. No los están juzgando, no vas a ser bueno o malo, ni mejor o peor, por haber quedado o no haber quedado. A veces es difícil, nada. a veces es difícil salir de esa dinámica en donde uno se juzga a uno mismo en función de cómo le fue una entrevista, y la realidad es que antes de la entrevista no eras mejor programador del que sos, o mejor persona de lo que sos después de esa entrevista, y el que tiene trabajo no es mejor del que no tiene, y así sucesivamente. Así que es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, y todos los que en algún momento buscamos trabajo, y la verdad es que todos en algún momento buscaron trabajo, sintieron eso. Así que siéntanse acompañados si quieren en el sentimiento. Sí, Chicas, la acá verdad... están preguntando cómo se hace la propuesta salarial. Eso, De eso no hablamos. que me No parece que está hablamos de bueno eso, porque pero hay no un lo mundo... nombramos. Sí, pero lo que pasa es que de eso después vamos a hablar más adelante. En la instancia de Job Preparation hay una instancia específica donde hablamos de entrevistas. Incluso estoy pensando que estaría buenísimo volver a retomar y tener otra charla para ir más enfocado en esto, pero nada, es un universo tan amplio que no me quiero meter ahora en eso. Lo que sí les digo, solamente como bottom line, es generalmente el recruiter no tiene tanto margen para moverse en la propuesta que le hace a un junior o a un entry level. Entonces, si vos vas a una posición muy senior, en donde ya tenés opciones, bonos, en donde tenés diferentes formas del paquete compensatorio, por ahí el recruiter sí tiene más cintura. En las posiciones más entry level suele estar mucho más como predeterminado cuál es el salario para esas posiciones y para esos roles, con lo cual la negociación no termina siendo tal, o sea, o te gusta y avanzás, o no te gusta. El margen con el que te puedes mover es muy bajo generalmente en esos roles. Así que, pero bueno, vamos a hablar de esto después, cuando viene, cómo encararlo, cómo setear las pretensiones, qué contestar cuando me preguntan cuál es tu remuneración pretendida, que sentís que te estás atando un yunque en el tobillo porque no te vas a poder salir de eso. Cualquier respuesta. Cualquier respuesta, sí, totalmente. Bueno, de todo eso vamos a hablar más adelante, así que tranquilidad. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo el tiempo, aprendí un montón, me llevo un montón de aprendizajes, de puntos, de cosas que no estaba comentando, para poder seguir comentándolas dentro de la comunidad. Obviamente todas las consultas que hayan se las vamos a pasar a ustedes, para que después, si quieren, puedan seguir en contacto. También, obviamente, búsquenlas en LinkedIn, síganlas, postúlense sus búsquedas, y un poco lo que decían ellas, tienen a veces una búsqueda ahora que puede servirles, por ahí no, y por ahí hay otra más adelante, así que como vean la relación con la consultora de mediano plazo, que creo que es la mejor manera de tomárselo desde el lado del candidato.
La charla queda grabada, se la voy a compartir a todos. Y la verdad, espectacular. El nivel de audiencia estuvo súper atento, la verdad que hubieron la mayoría del tiempo más de 120 personas escuchándolas. Imagínense un aula con 120 personas. Virtual me parece que es más sencillo. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos. Estamos en contacto para lo que sea. Gracias, Y seguramente gracias a retomemos todos estos por temas. participar. Y seguramente retomemos algunos puntos que quedaron más adelante porque me encantó la conversación. Así que gracias. Ojalá les sirva. Sí, obvio. Nos Totalmente. recontra sirvió. Bueno, gracias chicas. Estamos en contacto. Gracias, Estamos en contacto chao. luego. Nos vemos. Chau, chau. Voy a compartir.